te vas a familiarizar con los componentes de una retroalimentación útil. Y al finalizar, te vas a llevar herramientas que te permitan revisar tus anteriores y planificar tus próximas. Empecemos con la frecuencia. En las empresas en general, la retroalimentación se da cada 3 meses, 6 meses, a veces un año. ¿Y en qué contexto? En las evaluaciones de desempeño, para calificar una conducta que sucedió en el pasado. Por lo general son unidireccionales del líder a alguno de sus colaboradores. Recuerdo en mis primeros meses, en mis primeras experiencias laborales, que hice un sitio interno. ¿Qué pasó? En vez de tardar un mes, tardé 3 meses porque quería que todos estén contentos, que todas las opiniones de cada uno estén consideradas e incorporadas al proyecto. Mirándolo desde ahora, pienso, sí, la verdad que tardé mucho más de lo que debería haber tardado. El tema es que la devolución la recibí 6 meses después de haber terminado el proyecto. ¿Y qué pasa? Por un lado, me sentí traicionada porque una persona tenía una opinión sobre mi trabajo, una opinión de que yo podía hacer mejor mi trabajo y no me la había dado. Y por otro lado, yo me perdí la oportunidad de tener impacto cuando necesitaba. Tal vez cuando estaba en los 15 días, en el mes de haber empezado a armar ese sitio. Pensemos en otra situación. Ya como líder de equipo, en mis primeros meses, tuve un trimestre bastante difícil en cuanto a alcanzar las métricas. El equipo trabajó muy duro para llegar y yo había desarrollado una estrategia que en el momento me pareció, bueno, es lo que podemos hacer en este momento. También 6 meses después, lo que me compartieron es que estaba buenísima la estrategia que había desarrollado y que la podría haber compartido con otros gerentes por si tenían situaciones similares. El tema es que yo en ese momento no me había dado cuenta. Entonces, no solo me refiero a las retroalimentaciones negativas, sino también a aquellas conductas que podemos reforzar y que les pueden servir a otros si sabemos que lo que hicimos estuvo aportando. Ahora, ¿qué sucede? Los equipos necesitan la retroalimentación ahora, que es cuando todavía pueden tener un impacto. Lo que empieza a suceder cuando empezamos con la cultura del feedback es que escuchamos por los pasillos: te recomiendo, te sugiero, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Podemos volvernos hasta irritantes. Así que sugiero dar retroalimentación una vez al mes, por lo menos para empezar. Y tratar de evitar dar 6 comentarios juntos, porque se va a diluir el efecto de cada uno y no voy a ser escuchada. Ya hablamos del cada cuánto, hablamos de la frecuencia, hablemos del cuándo. ¿Cuál es un buen momento para dar retroalimentación? Empecemos por el espacio físico. Muchas veces me encontré a mí misma en medio de una reunión de equipo, yo como líder diciendo: esos números están en rojo, ¿cuál es la explicación? O ¿cuáles son las acciones que se van a derivar de esta situación? Y por más inocente que a mí me parecía mi comentario, los miembros del equipo estaban pendientes de su imagen pública, de qué es lo que pensaban los otros miembros y cómo se imaginaban que yo los iba a calificar en función de esto que habían hecho. Entonces, una vez, un miembro de mi equipo en una reunión individual me dijo: ¿por qué me dijiste esto en medio de una reunión? Y ahí me di cuenta de que yo, cuando formo parte de otros grupos en los cuales mis jefes y mis compañeros me dan feedback, y la verdad que no es la situación más placentera, sobre todo si es un feedback constructivo, recibirlo en medio de una reunión. Así que lo que sugiero es dar retroalimentaciones en ámbitos individuales, en estos famosos 1 a 1. ¿Alcanza para que sea un buen momento? La verdad que no.
Yo recuerdo en varias ocasiones decir, bueno, este martes en el 1 a 1 voy a dar la retroalimentación. El otro martes vamos a trabajar en la planificación y el otro martes vamos a modificar la presentación que tenemos que dar en un determinado foro. ¿Qué terminaba pasando? La planificación la teníamos que adelantar por algún motivo y por otro motivo teníamos que adelantar la presentación que íbamos a dar, entonces ese feedback terminaba siendo los últimos 5 minutos de nuestra reunión individual. ¿Les ha pasado algo así? Entonces tenía que armar la estructura, tenía que generar un buen contexto para dar este feedback y la verdad que no alcanzan 5 minutos. Y por otro lado, la persona que lo recibe va a pensar que el lugar que ocupa el comentario que yo le doy va a ser de 5 minutos, no va a ser relevante, va a ser algo al pasar. Sugiero que sean reuniones exclusivas de feedback. Por otro lado, me ha pasado, después de haber estado meses preparando una presentación, que a la hora de darla en un foro que era crítico para una decisión que se iba a tomar, recibo un mensaje de mi jefe o de mi jefa diciendo, ¿puedes cambiar las slides? La slide 6 por la 5 y modificar la 7. Y la verdad que recibirlo en ese momento en que yo estaba con cierto miedo y cierta ansiedad, no era el lugar óptimo. Por otro lado, me he encontrado en situaciones en las que tal vez hemos tenido una discusión con alguno de los miembros del equipo y tal vez yo estaba tranquila, pero la otra persona seguía enojada. Entonces, después de una discusión difícil, tal vez no es lo ideal el mismo día decirle, ¿tienes 5 minutos para hablar? Entonces, sugiero esperar o intentar generar la emocionalidad adecuada. ¿Qué pasa? A veces no es posible, a veces una persona está enojada o con miedo por meses, entonces ahí es tomar la decisión de cuál es el riesgo que yo tomo si no doy esta retroalimentación ahora. Supongamos que tenemos graves problemas de satisfacción en una operación y la persona que lleva esa tarea está enojada y yo necesito que los números se modifiquen para la semana que viene, no puedo esperar un mes a que esté tranquila. Entonces, es parte del criterio que vamos utilizando al tomar la decisión de compartir un comentario, una opinión con alguno de nuestros colaboradores. Hablamos de la frecuencia y hablamos del momento. A la hora de dar la retroalimentación, quien la recibe va a pensar, ¿Sabina solo me da feedback positivo? ¿Me da solo negativo? Frente a conductas similares, ¿le da el mismo feedback a mis compañeros? ¿Tiene evidencias? ¿Y es coherente cuando me da su retroalimentación? ¿Considero que Sabina es sincera? Todos estos elementos son parte de la credibilidad que tengo como Sabina cuando voy a compartir una opinión. Entonces, es crítica la historia que yo tengo con la persona y cómo me ha visto actuar en otras ocasiones. Ya ingresando en el territorio del contenido nos referiremos a la especificidad. Es decir, ¿qué quiero que la otra persona cambie o sostenga? ¿Con qué conducta quiero que reemplace la anterior o que amplifique su acción? Vayamos a algunos ejemplos. Dentro de mis primeras experiencias en ventas, pasaba gran parte de mi tiempo optimizando campañas digitales. Y cuando iba a reuniones con clientes quería contarle con lujo de detalle cada uno de los beneficios técnicos si modificaban una campaña de esta forma o de esta otra forma y terminaba mareándolos. Por suerte, mi jefe no me dijo, vendes mal, sino que me compartió lo siguiente. Sabina, noto tu entusiasmo cuando vas a las juntas con los clientes. Ahora bien, ellos van a estar
hablándote con otro lenguaje. Están pensando en cuáles son sus beneficios, cuál es su retorno de inversión. Te pido para la próxima que compartes menos detalle relacionado con la parte técnica y les hables más de cuál es el impacto en su negocio de las acciones que sugieres. Entonces ahí vemos claramente qué es lo que quería que modifique y con qué quería reemplazarlo. Vamos a otro ejemplo. Ya como líder de equipo, teníamos reuniones semanales operacionales en las que revisábamos cómo había estado la semana anterior. Luego de 3 semanas de compartirle al equipo que los informes eran poco claros, uno de los miembros del equipo se acerca y me comparte con mucha valentía, porque no sabía con qué se iba a encontrar de mi lado. Sabina, no entendemos a qué te refieres con que son poco claros los informes. Por supuesto, porque yo no fui específica. En esa reunión le compartí que lo que quería a partir de ese momento es que detallen cuáles son los factores que están influyendo y el peso de cada uno de esos factores en la métrica principal, así como cuáles son las acciones que van a tomar para mejorar la situación. Entonces, ahí revisamos qué era lo no claro y con qué conducta yo quería que reemplacen la anterior. Por supuesto que los informes empezaron a tener el contenido que necesitábamos como equipo para tener el impacto adecuado. Cubramos un punto fundamental, la finalidad. Si no está, quien recibe puede interpretar que el comentario es un capricho o es una diferencia de estilo personal. Hablando de diferencia de estilos personales, recuerdo un caso en particular en que un miembro del equipo solía entregar los proyectos a último momento, a veces a tiempo y otras veces no. Y la verdad que yo no sabía muy bien qué hacer, porque quería darle la suficiente autonomía, pero al mismo tiempo tenía que minimizar el impacto que esto podía tener en nosotros como equipo, como un todo. Recuerdo un caso particular en el cual tenía que entregar un proyecto en mayo y empezó en marzo. Pasaban las semanas de marzo y le pregunto ¿cómo vienes? Me decía bien. Pasan más semanas, le pregunto ¿cómo vienes? Bien. Llegamos a abril y le pregunto ¿me compartes un estado de avance? Y ahí me dijo que venía el 25% versus el 50% acordado. Entonces la retroalimentación que le di fue la siguiente. Vienes al 25% versus el 50% acordado. Te pido para la próxima que si notas que hay una discrepancia entre los ritmos que habíamos convenido y en cómo vienes con el proyecto, me lo hagas saber. Yo necesito saberlo en ese mismo momento, así puedo remover obstáculos. Por ahora el proyecto es tu responsabilidad, pero si este proyecto no sale en mayo, va a ser mi responsabilidad frente a la empresa y el resto del equipo. Entonces es clave que acordemos cómo vamos a trabajar juntos. Ese es un ejemplo de compartir cuáles son las consecuencias de seguir con una acción de una determinada forma. Y hace que se diluya, que sea, me gusta trabajar de forma autónoma o no. La finalidad de la retroalimentación no solo le es útil a quien recibe, también es clave para quien la formula. Nos permite verificar cuán relevante es la opinión que nosotros damos. Sí, las retroalimentaciones son opiniones y están condicionadas, están influidas por cuál es mi estilo personal, mi historia, a qué le presto atención, cuál es la cultura del equipo, qué se acepta, qué no se acepta, qué se acepta y qué no se acepta en la organización, cómo es la sociedad. ¿Cuáles son algunos de estos sesgos que inciden a la hora que damos opiniones? Escuchamos muy seguido hablar de los sesgos de género. También
Si tuvimos la primera impresión sobre alguien, nos quedamos con ella. Por ejemplo, si dio una mala presentación, por más que haya evolucionado, meses después nos quedamos con ese incidente en nuestra mente. O si bien alguien tuvo un mal desempeño durante 3 meses, nos quedamos con el último mes que fue bueno. Otras veces tenemos un pensamiento y solo buscamos evidencia que confirme aquello que pensamos. Otras veces nos basamos en alguien que tiene un estilo similar al nuestro y entonces por eso nos gusta cómo trabaja, o si es distinto no nos gusta. Por ejemplo, si yo soy extrovertida y la otra persona es introvertida, si yo tomo riesgos y la otra persona no toma riesgos. Otras veces nos basamos en una muestra muy pequeña, situaciones anecdóticas para sacar conclusiones. Otras veces lo que hacemos es considerar que nuestro equipo es todo parejo. Es que todo el equipo es promedio, o todo el equipo sobresale, o todo el equipo está por debajo de las expectativas. Antes de que nos alarmemos por todos los ecos que escuchamos, pensemos que hay formas en que los podemos combatir. Por un lado, separar a la persona de lo que hace. En la retroalimentación, demos comentarios sobre la acción, sobre la conducta y no sobre la persona. Por otro lado, encontremos patrones, es decir, encontremos que una persona tiene una conducta que se mantiene en el tiempo repetidas veces, no nos basemos en una anécdota. Por otro lado, tomar perspectivas de otros que interactúan con uno de los miembros del equipo nos va a dar una noción de si fue una impresión nuestra o hay otros que coinciden también. ¿Qué pasa con la cultura de retroalimentación en nuestro equipo? En muchas empresas, el feedback es unidireccional, es decir, de un líder a alguno de sus colaboradores. Y nos perdemos de una diversidad de perspectivas maravillosa que trae cada uno de los miembros. Sí recomiendo retroalimentación entre pares, sí sugiero feedback de pares hacia él o la líder. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajaba, cada 6 meses recibía un informe de una encuesta anónima que se hacía a los equipos sobre qué podía hacer yo diferente y qué podía mantener para tener impacto. Por supuesto que al leer todos los comentarios a veces me daba enojo, otras veces me daba alegría, otras veces me daba tristeza. Mirando para atrás fue una de mis experiencias más valiosas, donde más aprendí. ¿Qué dijimos del feedback? Dijimos que la frecuencia es importante, entonces cada 6 meses no es lo ideal escuchar qué le pasa a cada uno de los miembros del equipo con nosotros. Recomiendo usar los espacios individuales, si es posible, y preguntarles ¿qué quieres que haga diferente? ¿Qué quieres que mantenga? Si nuestro equipo no se anima a utilizar esas situaciones, también está la opción de que ellos se reúnan y discutan todos estos puntos y después nosotros entremos a la sala y nos digan, bueno, recomendamos que dejes de hacer esto o que empieces a hacer esto otro o que por favor sigas haciendo esta acción que viene tan bien. ¿Qué sucede con esas reuniones? Muchas veces las opiniones de algunos pesan más que otros, entonces no necesariamente van a ser representativas de las perspectivas. Les propongo que alguna de sus próximas reuniones lleven la siguiente reflexión. Si como equipo fuéramos una persona, ¿qué queremos que deje de hacer? ¿Qué queremos que haga diferente? ¿Qué queremos que sostenga para que tengamos mayor impacto? Ahora piensa en las últimas retroalimentaciones que diste. ¿Cuál fue su frecuencia? Y ahora enfócate en una. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál fue el lugar? ¿Cuál fue la emocionalidad de la otra persona y cuál fue la tuya? ¿Cómo era la credibilidad que tú tenías frente a la otra persona? ¿Cómo fue esa especificidad del qué y con qué reemplazarlo? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Y qué sesgos pueden haber influido a la hora de dar ese feedback?
Ahora piensa en la próxima retroalimentación que quieres dar. ¿Qué vas a hacer diferente?